Muy buenas habitantes de Arda, vamos con un vídeo dedicado a otro de los personajes más representativos del imaginario de Tolkien. Uno de los protagonistas en los 3 libros principales de su obra, el Silmarillion, el Hobbit y el Señor de los Anillos. Y que además está resultando un personaje clave en la serie de Amazon dedicada a los Anillos de Poder, donde a pesar de transformar en gran parte su concepción original, está siendo uno de los más bien recibidos por toda la audiencia. En este vídeo explicaremos resumida toda su historia tal y como la escribe el autor original. Así nos servirá para ponerle contexto y compararlo con el relato que nos ofrece la serie, que en algunos casos difiere en asuntos trascendentes. Elrond, hijo de Eärendil, el señor de Rivendell, Elrond, el medio elfo. ¡Empezamos! Elrond, que en cueña significa bóveda de las estrellas, es uno de los 2 hijos de Eärendil, un medio elfo hijo de Tuor, hombre mortal, y Idril Celebrimbor, doncella elfa hija del rey Turgon de Gondolin. Todos estos personajes, incluso la ciudad de Gondolin, tienen tanta historia que merecen un vídeo aparte. Pero lo más notable del legado de Elrond es que de facto confluyen en él y en su hermano Elros todos los linajes de la Tierra Media. Los elfos Noldor y Vanyar por parte de Idril, hija de Turgon, el rey de Gondolin y madre de Eärendil. Los elfos Teleri e incluso sangre de los Maiar por parte de Dior, hijo de Beren y Lúthien. Y el linaje de las 3 casas de los Edain por parte de Tuor, descendiente de la casa de Beor, y la casa de Ador y Haleth por parte de padre. Quizás mucho árbol de familia para empezar, pero es importante entender que es un personaje en el que el autor original hace confluir todas las herencias de los días antiguos y nexo para la transición hacia la Cuarta Edad, la Edad de los Hombres. En la Comunidad del Anillo, Elrond es descrito así por el mismo autor. El rostro de Elrond no tenía edad, ni joven ni viejo, aunque había grabado el recuerdo de muchas cosas, tanto felices como tristes. Su cabello, como las sombras del crepúsculo, estaba coronado por una fina banda plateada. Sus ojos eran de un gris claro al atardecer, y había una luz de estrella en ellos. Parecía venerable, como un rey coronado por muchos inviernos, pero vigoroso no obstante, como un guerrero curtido en la flor de la vida. Era el señor de Rivendell, y poderoso entre los elfos y hombres. Esta es su historia. Elrond y su hermano Elros nacen en el 532 de la Primera Edad. Tras la caída de Gondolin, un joven Eärendil acompañado de sus padres escapa de la ruina de la ciudad y siguiendo el curso del río Sirion se instalan en su desembocadura. Allí conoce a Elwing, la Bella, que estaba instalada en los puertos tras la huida de Doriath, llevando consigo el Silmaril que Beren había arrancado de la corona de Morgoth. Cuando el padre de Eärendil, Turgon, parte deseoso de encontrar las costas de Valinor, Eärendil se convierte en el señor de ese pueblo y se casa con Elwing. Juntos tienen 2 hijos, estos son Elrond y Elros. Pero en el corazón de Eärendil reside el deseo de encontrar el mar y parte en numerosos viajes con el propósito de seguir la estela de sus padres y entregar un mensaje a los Valar buscando ayuda en la eterna batalla contra Melkor. Es entonces que llega en conocimiento de Maedhros, hijo de Fëanor, que Elwing vive aún con el Silmaril de su padre. Y en un principio decide no hacer nada, pues aún siente pesar por lo ocurrido en Doriath. Pero finalmente el juramento es más fuerte y envía mensajeros para recuperarlo. Elwing se opone y en ese momento ataca con todos los ejércitos de la casa de Fëanor el refugio en los puertos del Sirion. Y así ocurre la última matanza de elfos por elfos, pues cuando llegan en su auxilio los barcos de Gil-galad y Círdan, la batalla ha terminado y Elwing se había arrojado al mar con el Silmaril. No obstante, los pequeños Elrond y Elros no fueron asesinados, pues Maglor, hermano de Maedhros, se apiada de ellos y los cría como su padre adoptivo, y nace un profundo amor entre ellos. Así se precipitan los hechos que terminan en la Guerra de la Cólera, donde Eärendil entrega el mensaje a los Valar y llega a las costas de la Tierra Media con el Silmaril en la frente al mando de las Águilas de Manwë y tras él un terrible ejército proveniente de las tierras imperecederas.
Melkor es derrotado y encerrado para siempre en el vacío, más allá de las puertas de la noche. Después de escuchar a Eärendil, los Valar deciden sobre el futuro de los medioelfos y juzgaron que podrían elegir su herencia. Es así que Elros elige el linaje de los hombres, convirtiéndose en el primer rey de Númenor, y Elrond el linaje de los elfos. Así pues empieza la Segunda Edad, donde Elrond permanece en Lindon como capitán y heraldo de Gil-galad en el reino al oeste de la Tierra Media. Vive pacíficamente alzándose como un alto señor, maestro en todas las artes, vigoroso de cuerpo y sabio entre los más altos de su linaje. Hasta el año 1200 de la Segunda Edad, cuando la sombra de Sauron empieza a agitarse y disfrazado de emisario de los Valar, intenta seducir a los elfos. En uno de esos viajes de Sauron, ahora bajo el velo de Anatar, el señor de los dones, llega a Lindon donde Gil-galad y el propio Elrond lo expulsan, pues no confían en su hermosa apariencia. Pero sus dulces palabras y su traidor deseo de hacer prosperar penetran en los corazones de los elfos herreros de Eregion. Y es así que engaña a Celebrimbor, nieto de Fëanor, y se consuman los hechos que terminan en la creación de los Anillos de Poder y la guerra de los elfos contra Sauron, en el año 1963. En el 1965 de la Segunda Edad, el alto rey de los Noldor, Gil-galad, envía ejércitos bajo el mando de Elrond en auxilio de los elfos de Eregion. Por desgracia, las huestes de Sauron eran de un número abrumador y solo consigue repeler en origen a sus ejércitos para huir al norte con los refugiados de la ciudad, de entre ellos Celeborn. Y solo escapa porque las fuerzas de Durin III salen en su ayuda desde las profundidades de Khazad-dûm y atacan al ejército de Sauron desde la retaguardia. Es en estos años, justo 2 más tarde, en el 1967 de la Segunda Edad, que Elrond, en su refugio al norte de Eregion, funda el reino de Imladris, para los hombres conocido como Rivendell. En el valle al pie de las montañas nubladas es sitiado por las furiosas fuerzas de Sauron, que finalmente son sometidas gracias al embate del poderoso ejército de Númenor que acude desde el mar. Es así que en el recién fundado reino de Imladris coinciden grandes señores de los elfos, entre ellas Galadriel, que asiste con su hija para reunirse con su esposo Celeborn. Es allí donde Elrond ve por primera vez a Celebrian, hija de Galadriel, de quien se enamoraría al instante. En esa asamblea se decide conservar el reino como baluarte al este de Eriador, y Elrond jamás volvería a Lindon, así como mantener ocultos los 3 anillos que entonces estaban en manos de Gil-galad y Galadriel. Hay varios relatos sobre el momento en el que Elrond recibe de Gil-galad el anillo de aire, Narya. De todas formas, lo que está bastante claro es que es en estos años en los que Elrond pasa a ser su depositario. La Segunda Edad termina con la última alianza de elfos y hombres. De Imladris salen la gran mayoría de ejércitos en el camino hacia la Tierra Oscura, donde se iba a decidir el destino de Sauron en la batalla del Dagorlad, el sitio de la Puerta Negra y Barad-dûr. Elrond es uno de los capitanes más importantes en esa guerra, donde acude como heraldo del alto rey Gil-galad, al mando del mayor de los ejércitos de elfos y junto a Elendil, líder de los fieles exiliados de Númenor y rey de los jóvenes reinos de Gondor y Arnor. El sitio de Mordor es tan severo que tras 7 años Sauron se ve obligado a salir y confrontar a sus enemigos. Es en ese momento que mata a Gil-galad y Elendil, pero al mismo tiempo cae en manos de Aiglos, la lanza del rey de los Noldor, y Narsil, espada del rey de los hombres. Entonces Isildur, hijo de Elendil, corta el anillo único del dedo de Sauron y lo reclama para él y para su familia, en compensación por la pérdida. Cuando eso ocurre, solo Círdan y Elrond están con él, así que ambos apremian al joven príncipe de Gondor a destruirlo. Pero él se negó y con ello cae sobre su legado la maldición y el daño de Isildur. La Tercera Edad empieza con la muerte de Isildur y la pérdida del anillo único, con lo que queda como único heredero al linaje de Elendil su hijo menor Valandil, quien se había quedado en Imladris durante la guerra de la Última Alianza.
Así pues, Rivendell ejerce como custodio de la casi extinta raza de los hombres de Númenor, al cuidado de la espada quebrada, sobre la que Elrond mismo profetiza que solo volverá a ser forjada cuando el anillo único sea encontrado y lo reclame el heredero de Isildur. Durante todos estos años de paz vigilante, Elrond reside en Imladris, donde ahora sí, con el único perdido y la sombra de Sauron apagada, puede usar el anillo Narya con confianza, convirtiendo con él a Rivendell en un lugar atemporal, de un otoño eterno, donde el cielo era siempre brillante y el agua del Sonorona y el Fonte Gris corría clara y hermosa. En el año 109 de la Tercera Edad, Elrond se casa con Celebrian, hija de Celeborn y Galadriel. En el 130 nacen sus dos hijos, Elrohir y Elladan, mientras que en el 241 nace Arwen, su hija pequeña. Largos años de la Tercera Edad transcurren en los que Imladris es el último gran refugio, lugar de encuentro de viajeros de todos los pueblos libres y donde se celebran los más notables concilios de sabios de la Tierra Media. Es cerca del año 1100 de la Tercera Edad que una sombra empieza a estremecerse en el este. Un nigromante ocupa la torre de Dol Guldur en el Bosque Verde y empieza a agitar a todas las criaturas malvadas con un turbio tinte siniestro. Hasta que en el 2460 de la Tercera Edad las tinieblas se ciernen de nuevo sobre el bosque, ya conocido por viajeros y extraños como el Bosque Negro. Es ante esa amenaza que se funda el Concilio Blanco, un consejo de sabios del que formó parte Elrond junto con los Istari, Radagast, Saruman y Gandalf, así como varios señores de los Eldar como Galadriel y Círdan. En el 2509 de la Tercera Edad, su esposa Celebrian iba de camino a Lórien en uno de los muchos viajes que hacía para visitar a su madre. Fue emboscada y secuestrada por una compañía de orcos que la torturaron y la envenenaron. Sus hijos, Elrohir y Elladan, salieron en su busca y la encontraron y la llevaron a Rivendell, donde Elrond pudo curarla. Pero una sombra oscura quedó en su corazón, creándole un gran pesar que la llevó a abandonar la Tierra Media en el 2510 de la Tercera Edad, rumbo a Valinor. Varias reuniones del Concilio Blanco se producen durante estos años venideros, hasta que en el 2941, tras dar cobijo a la compañía de enanos de Thorin, Elrond y el resto de miembros del concilio deciden definitivamente viajar a Dol Guldur y derrotar el mal que habita en la torre. Es así pues que en una doble ofensiva tejida por Gandalf y Elrond, derrotan al dragón que tenía tomado el reino enano de Erebor y consiguen expulsar a Sauron de Dol Guldur. Pero la victoria no es completa, pues habían dado tiempo suficiente a Sauron para crecer en poder y preparar sus fuerzas en Mordor, donde a partir de ese momento ya se manifiesta como su verdadero ser, el negro enemigo del mundo. Los hechos se precipitan y en el 2951 de la Tercera Edad, Elrond revela el linaje de un joven montaraz que acogía en Rivendell. No era otro que Aragorn, hijo de Arathorn, 39º heredero de Isildur, sobre el que profetizó grandes hazañas y en quien puso el destino de la Edad de los Hombres. Así pues, le entrega la espada quebrada y el anillo de Barahir, herencia de su linaje. Es en estos años cuando Aragorn conoce a Arwen. Ambos se enamoran, pero Elrond solo le permitirá casarse con ella si recupera el reino reunificado de los Dúnedain, Arnor y Gondor. Entonces Aragorn emprende viajes a lo largo y ancho de la Tierra Media donde crece en sabiduría y madurez. En uno de esos viajes conoce a Gandalf, una amistad que será trascendental para el destino de la Tierra Media. En octubre del año 3018 llegan a Imladris mensajeros que traen oscuras noticias. Gandalf ha desaparecido, un hobbit lleva una pesada carga y los 9 Nazgûl andan tras sus pasos. Por lo tanto, Elrond envía a sus mejores campeones en ayuda de esa pequeña compañía, que solo bajo la guía de Aragorn conseguirá evitar a los 9 jinetes oscuros. Glorfindel los alcanza y lleva a Frodo, herido en la cima de los vientos, hasta los vados del Bruinen, donde una vez más el poder y la protección de Elrond permiten despojar a los Nazgûl de sus negras monturas y arrastrarlos río abajo con la fuerza de la corriente. Es entonces que Elrond toma el mando sobre uno de los hechos más relevantes de la Guerra del Anillo,
En Rivendell se celebra el concilio de Elrond, donde coinciden varios representantes de todos los pueblos libres y se decide el destino del anillo. Tras considerar varias opciones, se impone el criterio de Elrond y Gandalf, que deciden usar el anillo para lo que jamás puede esperar su señor oscuro: destruirlo arrojándolo en las grietas del Monte del Destino, donde fue forjado. Así, Elrond forma la Compañía del Anillo con estas palabras: aunque contáramos con una tropa de elfos con armas de los días antiguos, solo conseguiríamos despertar el poder de Mordor. La compañía será de 9 y los 9 caminantes se opondrán a los 9 jinetes malvados. Así pues, deja partir de Rivendell a la compañía que iba a cumplir el destino del anillo. Cabe destacar que es entonces que Elrond manda forjar la espada quebrada, y los herreros élficos convierten los fragmentos de Narsil en Andúril, la llama del oeste. Durante la Guerra del Anillo poco o nada participa Elrond. Solo tras la derrota de Saruman en el abismo de Helm, envía de nuevo a sus hijos, Elrohir y Elladan, a unirse a Aragorn y la Compañía Gris, en el paso por el Sendero de los Muertos, donde el heredero de Elendil debería reclamar el cumplimiento de su palabra tras la traición a Isildur. Así, finalmente el Anillo Único es destruido, Sauron derrotado y Elrond ve cumplir su profecía. En el 3019 viaja a Minas Tirith, donde asiste a la coronación del rey Elessar y la boda con su hija Arwen. Y 2 años más tarde viaja a los Puertos Grises para partir hacia Valinor en el mismo navío que Gandalf y Galadriel. En esa decisión deja atrás a su hija Arwen, que por su unión con Aragorn decide un destino mortal. Y profundo fue el pesar de Elrond y amarga la despedida con Arwen. Hasta aquí la historia de Elrond el Medio Elfo, señor de Rivendell y grande entre los más altos señores de la Tierra Media. Un personaje en el que el autor quiso enlazar los más altos linajes de hombres y elfos de los días antiguos, así como tejer la transición de las edades de los elfos con la edad de los hombres. Espero que os haya entretenido y os dejo como siempre aquí un enlace a otro de la misma temática, así como un link para suscribirse al canal, que sabéis me ayuda mucho a seguir trabajando en este contenido. ¡Un abrazo!